Hoy en Rictoscar aprendemos a usar un multímetro, ponemos a cargar la batería de un coche. No hay una entrada y una salida, no. Hay positivo y negativo, dos hilos. Y averiguamos por qué no arranca. Antes de gastarte nada comprando un alternador, como veis, el coche funciona, nos marca 12,3, ¿vale? Es un poco bajo, tendría que marcar 12,9, pero bueno, ahí está más o menos en los parámetros. Entonces cuando intentamos arrancar, no puede arrancar. Vale, el tema con esto es que si arrancamos a empujón, el coche va a arrancar. El problema es que no le llega la intensidad suficiente. Va a arrancar, pero no va a cargar la batería. Entonces igual llegamos a la conclusión de que es el alternador. No tiene por qué. En este caso, por ejemplo, eran las masas. Las masas, siempre lo digo. Las masas, Lorcan, las masas. El tema es cómo comprobar eso sin gastarse un dinero en un alternador nuevo. En este caso en concreto era una mala masa, con lo cual algo de corriente sí que pasaba. Hay que tener en cuenta el modelo de coche que tengamos. Este, por ejemplo, tiene aquí una masa, ¿vale? Y luego tiene otra que va por aquí abajo. La única herramienta que vamos a necesitar es un multímetro. Los venden de diferentes tipos. Este se regula automáticamente. En este caso vamos a usar voltios y esto es corriente continua. Se puede ver aquí la línea es recta, ¿vale? Y si fuese discontinua sale una curvita. Hay algunos que no son automáticos. Entonces hay que regular más o menos el parámetro en el que quieres trabajar para que sea más preciso. Te pondrían números 20, 50, 100... Vale, tienes que poner el número justamente más alto del voltaje máximo que vas a hacer. En este caso vamos a hacer una batería de coche que tienen 12, 14 voltios, ¿vale? Más o menos. Entonces, nuestro valor máximo sería seguramente 20. La primera cosa que vamos a comprobar es la batería. Un detalle. Yo suelo dejar aquí las herramientas porque es muy cómodo. Hay que tener cuidado. Ya nos lo explicó Félix en su día. Y así es como arden los coches. ¿Quién deja eso así apoyado? Vamos a poner el positivo con el positivo en el borne de la batería y el negativo con el negativo. Y en este caso nos está dando 12,8, que sería un valor decente. Otra cosa que podemos comprobar es si el motor está haciendo la masa que debería. La manera en la que funciona una batería de coche es muy sencilla. Manda electricidad por este cable al motor y luego, como una pila, tiene que tener un sitio del que sale y otro del que entra. No hay una entrada y una salida, no. Hay positivo y negativo. El motor no lleva un cable que vaya directamente del motor a este borne, ¿vale? Lo que hacen es poner un cable que va de aquí al motor y luego en el motor ponen cables que van al chasis del coche, que al ser metálico es conductor, entonces luego se pone un cable del chasis al borne y con eso hacemos el circuito. Vale, el problema ha venido aquí en que uno de los cables que va del motor al chasis estaba mal conectado o no estaba conectado. Entonces la intensidad que necesita el motor para arrancar no la tenía. Para comprobar si está haciendo masa o no es tan fácil como poner la probeta roja en el borne positivo de la batería y luego el negativo del multímetro ponerlo en cualquier sitio que haya chapa del coche. Aquí nos está dando 12,8, con lo cual la corriente nos la está haciendo bien. Ahora mismo los cables que van a masa, que deberían estar conectados, están desconectados. Solo hay uno, ¿vale? Entonces el de la caja de cambios no está conectado. Nos está haciendo buena masa porque por ese cable está haciendo masa, pero para que el motor funcione correctamente nos faltaría que estuviese bien conectado ese. ¿Con este método podemos averiguarlo? No, porque nos va a estar dando bien el circuito, a no ser que tengamos todas las masas mal puestas o sin poner. Como detalle, el negativo del multímetro no lo pongáis en la chapa donde haya pintura porque seguramente no cogerá lectura. ¿Ves? Aquí 0,5. Porque la pintura hace de aislante. También he visto gente que comprueba de la siguiente manera. Ponen el borne rojo del multímetro en el borne de la batería y el negro directamente en el motor de arranque, por ejemplo. Y ahí nos está dando 12,8, que es lo que nos debería estar dando. Otra comprobación que podemos hacer con el motor apagado es, en la caja de fusibles, comprobar que todos los fusibles estén bien y no haya ninguno quemado. Esto se puede hacer de dos maneras, o con el multímetro o, en algunos de ellos, simplemente mirando. Se pueden ver los filamentos y si están quemados pues quiere decir que no funciona, lógicamente. En caso de querer comprobarlo con el multímetro, habría que poner en el apartado del símbolo ohm. Esto lo que te va a marcar es si tiene resistencia para pasar corriente o no. Va a marcar si está pasando corriente a través de los fusibles.
Para cargar una batería se puede usar un cargador de baterías. Hoy en día se apagan automáticamente y todo, son bastante seguros, pero no conviene hacerlo dentro de una habitación ni nada porque sí que puede calentarse, puede llegar a explotar en un caso extremo, entonces sueltan a veces algo de gases. Lo mejor es hacerlo en un bajo, en una bajera, en un garaje, en algún sitio que esté bien ventilado. Hay que conectar el enganche rojo al positivo y el negro al negativo. Se puede hacer con la batería enganchada, pero conviene hacerlo sacándole la batería. Siempre que hagamos cosas eléctricas en el coche, hay que desconectar bien la batería. Primero quitamos el negativo y luego quitamos el positivo, porque si lo hacemos al revés, al desatornillar el positivo, hacer contacto con la chapa, que se cierre el circuito y que pegue un chispotazo. Enchufamos la máquina. Suelen tener diferentes modos, entonces suelen tener modo coche, modo batería de gel, moto y un modo de reparar la batería. Esta la compré en el Amazon y va bastante bien. Ponemos, sin equivocarnos, el positivo en el positivo y el negativo en el negativo. Y como esta batería está muerta no la detecta, o sí la detecta. Y aquí podemos ver que la máquina empieza a cargar la batería. Cuando una batería pierde toda su energía, se van estropeando los compartimentos que tiene, entonces la batería se acaba estropeando. Una vez hemos comprobado con el coche apagado que la batería tiene carga y que las tomas tierra funcionan y están conectadas, convendría comprobar también que todas las conexiones están bien. Y es que a veces, por ejemplo, en los bornes se hace roña, entonces la conexión no se hace bien. Pasa lo mismo con las masas y demás. Entonces, lo que conviene es quitarlas y lijar, para que esté todo bien en contacto, metal con metal. En este caso en concreto tenemos una masa que va aquí y luego la que va aquí al motor de arranque, ¿vale? Entonces pones el cable en cualquier tornillo enganchado que esté en contacto con la chapa y ya estaría. Otra cosa que podéis hacer, me dijo Félix que ellos a veces en el tractor, claro, en los vehículos de campo sobre todo, soplar aquí entre los huecos del alternador, porque a veces se mete arena y esa arenilla y ese polvo no permite que las escobillas carguen bien el motor. Entonces a veces soplándolo se soluciona el problema. Para comprobar si el alternador está mandando energía o no, arrancamos el coche y ponemos el positivo del multímetro en el cable este que sale aquí. Todos los alternadores tienen un cable que sale directo a la batería, que es el que le manda la energía. Ponemos el rojo hermano, ponemos el rojo en ese cable y luego el cable negro lo podemos poner al borne negativo de la batería. Ahora podemos observar que el alternador está cargando y está mandando una energía de 14,4 voltios. Normalmente el alternador tiene que cargar en torno a esos parámetros, 14 con algo. Carga más de 12 porque al final tiene que estar mandando energía al motor para que funcione y un plus para que la batería se vaya cargando. Las baterías se dividen en diferentes compartimentos, entonces lo que suele suceder es que se estropea uno de esos compartimentos y se conecta el uno con el otro, entonces no produce 12 voltios, que es lo que tiene que producir, sino creo que 1,6 voltios menos. Si la batería te está dando 9,5 voltios o así, probándolo con el multímetro, es porque seguramente esté estropeada la batería y haya que cambiarla. Eso no se puede reparar. En algunas baterías se puede rellenar con líquido y en esta batería en concreto podemos observar que tiene los diferentes huecos. Aquí es donde podríamos desenroscar y rellenar con agua destilada. Creo, habría que comprobar qué líquido hay que meter, pero yo creo que es agua destilada. En mi caso, al haber probado todo eso y que no funcionase, podía ser o el motor de arranque que estuviese estropeado, pero no era probable porque estaba nuevo. Para comprobarlo se puede sacar y conectar los cables al positivo, al negativo y darle al motor de arranque, y si está bien, ves como el motor de arranque sale el pivote y empieza a dar vueltas. Si no lo hace, es que está estropeado. Si hacéis eso, comprobad bien que ponéis las conexiones como las tenéis que poner, no vaya a ser que las pongáis mal y por eso no funcione y penséis que esté estropeado. Entonces yo, al tener la batería bien, el motor de arranque bien, tenía todo en principio bien, pero no me estaba pasando esa energía. La única conclusión a la que llegué es que eran las masas, que estaba haciendo mala masa, y entonces la intensidad que necesita el motor de arranque, que es mucha, no la llegaba a tener porque no le permitía hacer el circuito cerrado que explicamos antes. Lijé todo bien, las puse en su sitio, había una que estaba mal puesta, entonces la coloqué bien y ahora el coche arranca sin problemas. Muchas veces los alternadores se estropean y debe de ser solo el regulador lo que se suele estropear, que por lo que he visto se puede separar muy fácil del alternador, comprar uno nuevo y ponerlo y te ahorras mucho dinero.
¿La batería cómo funciona? La batería es un acumulador de corriente, no funciona, ya está. Un acumulador que de él sale la corriente de 12 voltios o los que quieras poner. Hay baterías de 6, de 12 y de 24. Pones una batería de 12, pues salen 12 voltios de la batería. De los dos bornes. Entre los dos bornes, la corriente siempre es positivo y negativo. No hay un hilo solo. No hay una entrada y una salida. No. Hay positivo y negativo. 2 hilos. Y esos 2 hilos van a todas las partes que necesitas luz. Los 2 hilos. Arranque, los 2 hilos. Todo lo que es consumo del coche van los 2 hilos. Si no, no hay consumo, ya no funciona. Eso, y en vez de poner un cable, ponen un cable del positivo al motor o a las piezas, y luego, en vez de poner otro de negativo, directamente las piezas las enganchan al chasis, que hace como un cable gigante. El chasis se convierte en el negativo de todo el coche. El coche todo es un hilo, que es el negativo. Pero para que este hilo sea efectivo, el cable que va de la batería al chasis hay que tener la certeza de que está muy prieto y muy limpio, para que haga una conexión perfecta. Porque si no, aunque nos parezca que está prieto, se queda flojo y lo único que hace es chisporrotear y puede arder el coche. Esto es una explicación. Entonces el cable que va, el negativo a la batería, al coche, al chasis, ese tiene que estar en un sitio limpio y seguro que es parte del chasis. Seguro que es parte del chasis. Sí, que sea metal. Que sea metal. Y bien limpio y bien apretado. Y ya entonces todo el coche tiene un hilo ya. Entonces tú cuando vas a darle corriente a una bombilla, llevas un hilo nada más, el positivo. Y con el positivo, porque el negativo ya está en el chasis, en cualquier sitio ya está puesto. Todas las conexiones van al chasis. Sí. Que es el negativo. Si no hay conexión con el chasis, porque hay plástico y pones una radio allí y no hay sitio, pues tienes que llevar un hilo directamente a donde haya chasis, a donde haya chapa. El positivo en las baterías es el borne gordo. El más grueso de los bornes es el positivo y el más delgado es el negativo, porque lo han hecho así. Que podía haber sido al revés, pero que lo han hecho así, ya está. Son detalles que se dicen, ¿no? ¿Y cuál es el positivo? Si no veo, pues el borne gordo es el positivo. Quedamos para vernos, hijo mío, para darnos un beso, para explicarte lo que bien pueda explicarte yo. Y nada más.